y todo eso, estamos en Tegucigalpa haciendo una reunión. Yo quisiera mencionarles que el próximo año se va a hacer en Cancún la reunión del encuentro del Consejo de las Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de países de lengua portuguesa y castellana. En breve yo les haremos llegar esa información para que participen en marzo del próximo año. Pues damos la bienvenida en esta ocasión a, a la maestra Sofía para que tengamos la posibilidad de escucharla sobre este muy interesante tema que hoy nos, nos brinda. Es muy importante pensar que la infraestructura 4.0 como un algoritmo de progreso es algo, una herramienta que podemos como ingenieros ya tener a la mano con algoritmos también de inteligencia artificial y todas esas herramientas modernas que hoy debemos de utilizar para tener más certeza en nuestros juicios, que al final de cuentas es responsabilidad de cada uno de nosotros esos juicios, pero la herramienta ahí está para poder ser utilizada. Por favor, solicitamos aquí a nuestro joven ingeniero, el gerente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Pablo Luna, que nos haga una breve presentación curricular de la maestra, por favor. Y bienvenida, Sofía, un gusto saludarte. Muchas gracias, Marco. Un saludo fuerte. Un saludo a todos ustedes. Adelante, por favor, Pablo. Claro que sí. Julia Sofía Espinosa Maldonado es ingeniera civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en gerencia de proyectos por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Con más de 20 años de experiencia en el sector infraestructura, se especializa en costos de gerencia integral de proyectos y análisis contractual, integrando visión técnica y financiera en obras de alta complejidad, tanto en el ámbito público como privado. Ha participado en proyectos estratégicos como el Tren Interurbano México-Toluca y la Línea 12 del Metro, aportando análisis técnico económico. En la administración pública, fue subdirectora de Conservación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, coordinando la conservación de la Red Nacional de Autopistas de Peaje y fortaleciendo el control técnico financiero en la gestión de infraestructura. Eh, Maestra Julia, bienvenida nuevamente y es todo suyo el foro. Muchas gracias, Pablo. Como tengo dos pantallas, una para estar viendo la presentación que me vas a apoyar en ponerla, este apoyo visual, y tengo otra donde voy a platicarles. Por ahí me van a ver que estoy volteando en ambos lados. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme en este foro. Muchas gracias al ingeniero Marco Méndez, nuestro presidente de la OMAI, y muchas gracias a todos los interesados que se conectan el día de hoy para hablar de este tema que es muy interesante de manera personal. Con gusto saludo a todos mis colegas en México, en Centroamérica, en el Caribe, en el este de Estados Unidos y por supuesto a nuestros hermanos de Sudamérica y Brasil. Eh, Primero que nada, he de comentarles que el día de hoy participo en esta plática no como experta, sino como ingeniera especializada que ha descubierto o que reconoce que a través de estas metodologías de inteligencia artificial una enorme y potencial área de desarrollo y de oportunidad. Tradicionalmente en la ingeniería y particularmente la de costos, que es en la que me especializo, actualmente soy presidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica de Costos, pues nos vemos preocupados por planear las obras a fin de evitar las desviaciones. Yo creo que eso nos ha pasado a todos nosotros y finalmente, ¿en qué terminamos? Pues atendiendo principalmente situaciones del pasado. Esa es otra área de la especialidad que tengo, que es justamente la controversia en contratos de obra pública. Esto es, pues, lo que empezamos a analizar es cuánto gastamos, en qué falló, en dónde se está desviando el presupuesto. Sin embargo, algo que quiero externarles y por qué decidí platicar de este tema y compartirles esta preocupación y este interés es que en esta etapa del desarrollo tecnológico,
está impactando en todos los sectores de la sociedad. Nos ubicamos en lo que ahora se conoce en la era de la infraestructura 4.0 a partir de la revolución tecnológica, que es lo que algunos seguramente ya escucharon. Lo que nos obliga a no solo registrar la historia de una obra, qué es lo que está pasando, sino también a definir y a escribir qué es lo que va a pasar con esta obra mediante algoritmos. La pregunta ya actualmente no es si la obra se va a terminar o no, sino más bien tendría que estar más enfocada en qué tan inteligente va a ser esta infraestructura para tener la capacidad de autogestionarse y garantizar el éxito financiero desde el primer bit de información, vamos a decirlo así. Como presidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica, reconozco que las nuevas tecnologías aplicadas con inteligencia artificial son una importante área de oportunidad para el desarrollo no solo de la infraestructura, sino también de profesionistas como nosotros, especializados, que desde nuestra vasta y sólida experiencia podemos diseñar y construir también estos algoritmos. Ahorita vamos a platicar un poco sobre el cómo permea estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial dentro de lo que ya estamos trabajando, pero no perdamos de vista también en esta posibilidad a partir de esta expertise de diseñar nosotros estos algoritmos con base a la experiencia y el conocimiento ya aplicado que tenemos a lo largo de nuestro ejercicio profesional. Es decir, que ya no lo hagamos a partir desde una intuición o desde la información que somos capaces como personas de procesar, sino también ya desde un rigor más técnico. Como bien señala el Foro Económico Mundial, la infraestructura 4.0 ya no es una opción tecnológica, por eso es que me interesó platicar de esto, sino ya es un nuevo estándar que se puede traducir en un estándar de soberanía nacional. Si nos vamos a la primer diapositiva, por favor. Bueno, pues eh, permítanme decirles antes que la tecnología por sí sola, digamos, es hardware. El verdadero salto o verdaderamente en donde tenemos que transitar, y actualmente lo puedo considerar como un salto exponencial, porque por lo menos en México aún estamos todavía limitados, es cuando la tecnología es guiada por este liderazgo ético de nosotros como especialistas colaborativo, pero además multidimensional, porque nos vamos a dar cuenta que la infraestructura es parte, es decir, dentro de la misma infraestructura hay otros subsistemas. Es decir, la infraestructura, como bien se menciona en el Foro Económico Mundial, es el sistema de los sistemas. Históricamente, el sector de la infraestructura ha sido un terreno de estructuras rígidas y la transformación digital hoy nos exige una visión mucho más holística. Vamos a ver, por ejemplo, por qué necesitamos evolucionar y dar este salto cuántico hacia lo que conocemos como infraestructura 4.0. Primero, porque seguramente, como pasa en México y pasa en muchos países, la mayoría de los proyectos de infraestructura de gran impacto pues sufren sobrecostos o retrasos en las obras, o los dos incluso, ¿no? También hay una falta de una única fuente de confianza de información para que podamos gestionar los costos y también el proyecto en sí. Es decir, una sola fuente de información para todos. Y vamos a ver que actualmente ya hay ciertos modelos que todavía no están siendo implementados para el desarrollo de la infraestructura. Y pues obviamente la segmentación entre todos los stakeholders o entre todas las partes que vamos a desarrollar estos proyectos, como son la gente que diseña, los que construimos, los que supervisan y posterior a esto lo que operan. Es importante, si nos vamos a la siguiente diapositiva. También aquí es importante mencionar, bueno, en mi en particular caso como presidenta de la sociedad y para todas las mujeres especializadas, que también en esta capacidad de gestionar los riesgos, nosotras como mujeres tenemos también una gran participación porque podemos desarrollarnos en la gestión de la alta dirección. Es decir, también con nuestra precisión técnica, pero también siendo un componente crítico para que la inteligencia artificial
convierta los proyectos en bienestar social. Y más adelante vamos a ver que además para que no haya sesgos de ningún tipo, sobre todo los sesgos que tienen que ver con el tema de género, que por ahí vamos a tener unos ejemplos particulares. Y bueno, pues primero pues vamos a ver, para los que no están muy familiarizados con el tema, porque también he de yo decirles que me he estado familiarizando con el tema, por eso les decía que parto no desde la especialización del tema, sino como ingeniera especializada que ve en esto una enorme área de oportunidad. Y bueno, ¿qué es la infraestructura 4.0 o a qué se conoce? Pues es una fusión entre la infraestructura física tradicional, pues, como pueden ser las carreteras, puentes, presas, redes eléctricas, hospitales, en fin, pero es la fusión con tecnologías digitales de vanguardia. Y ahorita vamos a hablar de esas tecnologías, que el objeto de esta plática es justamente que ustedes las escuchen y empiecen a identificarlas y empiecen a informarse en el país donde se encuentran. Cómo están, han ido evolucionando y puedan también capacitarse y difundirlo, por supuesto, ¿no? Ya no vemos como un puente, como una sólida estructura de concreto y acero, sino además lo vemos como un ente, como un activo que es capaz de generar datos en tiempo real y que puede autogestionarse. Fíjese qué interesante es esto, y es a lo que nos lleva, no solamente estos elementos de inteligencia artificial y desarrollo tecnológico, a la gestión del proyecto en cada una de sus etapas, sino también a la operación del mismo, a la operación y el mantenimiento durante toda su vida útil. Y podemos decir que hay cuatro pilares principales en los cuales pues, se ve desarrollado esta infraestructura. Uno que es, yo creo que de los más conocidos, que es la digitalización de los modelos, como es el BIM, para los que lo han escuchado, es el Building Information Modeling y gemelos digitales. Me parece que el BIM, aquí en México, hace como 10 años o un poquito más que yo empecé a escuchar de eso. Sin embargo, sí ha sido un poco lento la implementación porque pues estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Igual también con el tema de los gemelos digitales. Porque estos, de lo que se trata principalmente es de crear una réplica exacta de la obra, pero a nivel virtual, o en este caso como el BIM, de modelar el proyecto en cada una de sus etapas de construcción. Y esto pues puede permitir justamente el poder ensayar la obra, es decir, modelarla, todas las posibilidades que pueden tener en la computadora para evitar cometer errores ya en campo, ¿no? Siempre decíamos aquí que es más fácil, cuando hablábamos de planos elaborados, a mano, decíamos, es más fácil borrar y corregir que ya demoler un muro ya en obra, ¿no? Pues aquí es lo mismo, nada más que partimos del hecho de hacer este modelado y hacer estas simulaciones. Y también otro punto que se refiere a la conectividad, algo que se conoce como Internet de las Cosas o Internet of Things, que se refiere principalmente a una red de dispositivos físicos que se conectan a la Internet y pueden recopilar y compartir datos. ¿Esto cómo nos va a servir? Bueno, pues más adelante vamos a ver un ejemplo en Hong Kong. eh, un ejemplo muy, muy claro es la colocación de sensores, por ejemplo, y dispositivos en puentes para que permitan el enviar información constante y en tiempo real sobre ciertas características, vibración, temperatura, tráfico, desgaste. Y como vamos a ver en un ejemplo más adelante en Hong Kong, incluso predecir las fallas o dónde pudiese ser que se pudiera originar las fallas o microfisuras. Y bueno, obviamente algo que se conoce como inteligencia de datos o Big Data, y es donde también particularmente tiene una gran importancia la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial analiza todos estos datos históricos, aprende y es capaz de predecir, por así decirlo, que yo lo quiero ver en términos de prevención, si va a existir una falla en algún elemento estructural. O además también identificar en dónde puede haber fuga, digamos, de recursos, ¿no? Y bueno, otro también importante que es la automatización y la robótica. Hay un tema también aquí que se plantea que, por ejemplo, para los ingenieros que se dedican a supervisión de obra, que seguramente ya lo hacen, que es la implementación de supervisión a través de drones, pero no solamente, digamos, lo tradicional es grabar video a través de drones, pero aquí lo que se busca es justamente que conectados al Internet sean capaces
de proporcionar información en tiempo real. Aquí lo más importante y lo que nos va a permitir eficientar y optimizar una obra, un proyecto, es poder tener la información procesada en tiempo real. La capacidad del cerebro humano pues no es lo suficiente como para procesar la cantidad de información y sobre todo en el nivel de rapidez que ya requieren los proyectos. Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Un ejemplo, bueno, pues hablemos de la estructura tradicional contra lo que se prevé para una infraestructura 4.0. Pues primero que nada, hablamos principalmente, sí, claro que contamos con el mantenimiento preventivo, pero realmente no se utilizan todavía estas metodologías. Entonces, prácticamente trabajamos con mantenimiento correctivo, que es a corregir ya o a reparar la falla. Evidentemente, con todos los imprevistos e imponderables que no podemos o que no visualizamos nosotros desde la fase de proyecto y construcción, pues nos genera desviaciones estimadas, digamos, en términos generales de 15-20%, o la realidad es que muchas veces más. Los reportes, en el mejor de los casos, los podemos tener semanales o mensuales. El tener un reporte diario es bastante complicado en la actualidad. Y bueno, pues también mucho tiene que ver con la gestión tradicional de los proyectos, el que tengamos los diferentes entes, información aislada, algunos en AutoCAD, otros en PDF, y que no está interconectada. Si nosotros cruzamos la información, y eso se los digo desde la experiencia en los métodos alternativos de solución de controversias, porque ahí analizamos toda la radiografía de la obra y nos damos cuenta que a veces al cruzar los datos, no coincide lo que tiene la supervisión con lo que tiene la contratista, con lo que tiene el residente, ¿no? Y bueno, de lo que se trata en el caso de estos modelos digitales es primero enfocarse mucho al mantenimiento preventivo, el que a través de estos modelos o estos motores de inteligencia artificial nos avisen con antelación para evitar que incurramos en un mantenimiento correctivos. Obviamente, a través de estos modelos podemos generar presupuestos con márgenes, siempre, aún todavía pueden tener error, pero son mínimos ya también. Lo más importante es que también podemos monitorear en tiempo real, vía satélite, a través de drones, la obra, el proceso de la obra. Y otro punto muy, muy importante es que se generan ecosistemas completos de datos en donde todos los participadores o todos los partícipes tenemos acceso a la misma información. Claro, todo esto tiene también sus puntos en contra, pero actualmente lo que yo quiero es exponerles digamos, la parte positiva, porque me interesa mucho que nos empecemos a informar en esto y generar el interés para que ustedes también puedan informarse en su país a través de estos organismos, el cómo poder capacitarse e implementar estas tecnologías. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues esto representa todavía, aun cuando muchos seguramente no lo van a creer, todavía es un paradigma para nosotros en la ingeniería, porque estamos acostumbrados que la infraestructura tradicional se diseña el proyecto, se construye, aparecen problemas, se corrigen seguramente con sobrecostos, y pues bueno, pues hay muchos ejemplos que desafortunadamente tenemos con desviaciones presupuestales, ampliaciones en plazos, dependiendo de la normativa, ajustes en precios, conflictos contractuales, que es también parte de lo que nos dedicamos aquí en la sociedad. Y bueno, pues también todo esto es por falta de información oportuna. En contraparte, con la infraestructura 4.0, que está más enfocada a lo predictivo, a lo preventivo, pues tiene que cambiar el esquema. Entonces ya estamos hablando de detectar cosas que ocurran antes de que generen un problema, con sensores, con el análisis de datos históricos y las proyecciones a través de estos motores de inteligencia artificial, de modelos digitales que simulan procesos y bueno, pues algoritmos que son capaces de anticipar riesgos. Todo esto es antes de que se genere el problema y es con toda oportunidad. Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues esto se mencionó, hay un estudio del Foro Económico Mundial que participaron varios países y varios especialistas en el tema,
Y lo que se menciona aquí mucho es que la infraestructura es una colección de activos separados por sí solos que actúan a medida que llevamos nuestro día a día, pero debe de verse como algo más, porque estamos hablando, por ejemplo, de electricidad, de agua, que llega a los lugares a donde vivimos, que se encarga de los desechos, que proporciona accesos de oportunidades económicas, de educación, de atención médica. Entonces, es algo mucho más complejo y mucho más grande para beneficio social. Por eso es que es importante, y bueno, aquí lo que nos dice es que la infraestructura 4.0 no estamos construyendo puentes, estamos gestionando activos y la información de estos activos. Y al usar estas tecnologías como habilitadores con un enfoque, pues mejora los resultados, evidentemente. También hay un estudio de la Universidad de Cambridge que se refiere al uso de gemelos digitales, que era lo que comentábamos hace un momento, que todo esto está en función de ser preventivo y poder generar un mayor control de los costos, eliminando esta incertidumbre que históricamente afectan los presupuestos. ¿Por qué? Porque parten estos modelos de información histórica que se analizan para poder implementar mejores soluciones. Y bueno, pues todos adolecemos de estos, como decíamos, de estos proyectos con sobrecostos, retrasos, bajo rendimiento y que muchas veces impiden que la infraestructura se sirva como una plataforma óptima. Es importante aquí mencionar que mientras otras industrias ya han adoptado plenamente nuevas tecnologías, tristemente, pues en el caso de la infraestructura, pues sí ha tenido dificultades en comparación. En este estudio que hizo el Foro Económico Mundial, pues se menciona que la construcción, que es una etapa clave importante para el desarrollo de infraestructura y con eso de desarrollo económico para una nación, pues actualmente es el segundo sector menos digitalizado en la economía y solamente está por delante de la agricultura. Y bueno, pues esto no necesariamente se debe a falta de innovación en el sector, porque como digo, ya hay metodologías que existen que no conocemos, que no estamos replicando, que seguimos operando con esquemas tradicionales cuando ya el futuro no es este, es el que vengo aquí a comentarles, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Voy a mencionar algunos ejemplos como casos de éxito justamente de estos modelos digitales. ¿Y por qué los menciono? Porque al final del día muchos son replicables en proyectos. Ahorita vamos a hablar de proyectos emblemáticos y ustedes seguramente van a decir, bueno, es que son proyectos muy grandes, requieren inversión muy grande. Sin embargo, sí se puede replicar en proyectos de menores dimensiones. Pero lo más importante aquí es que tanto las empresas como que es la parte de la iniciativa privada, como el gobierno, como la sociedad, todos estemos enfocados en tener mayor conocimiento para poder implementarlos. Un caso de éxito es este proyecto HS2, que es una línea ferroviaria de alta velocidad de las más grandes en Europa y conecta varios lugares en Londres. Aquí, dentro de las herramientas que utilizaron fueron modelos digitales en varias formas, utilizaron también BIM, los modelos digitales que comentaba, y todo esto lo hacen para integrar datos ya construidos y operativos y simular y predecir el desempeño de activos ferroviarios. Un punto, digamos, importante aquí que se tuvo es justamente con el uso de las plataformas BIM. Para poder tener toda la información. Incluso aquí vale la pena decir que obtuvo un reconocimiento en el 2018 justamente por el uso de esta metodología BIM. Y utilizaron también dentro de la inteligencia artificial algo que se conoce como machine learning. Vamos aquí a escuchar varios términos y el objetivo de esta plática es justamente que ustedes, quienes no lo han escuchado, sepan que existe y comiencen también a investigar más, ¿no? Y bueno, este método de machine learning lo utilizaron para la optimización de movimientos de tierra. ¿Y qué es lo que hacen? Es que hacen simulaciones con los equipos a fin de poder identificar cuáles son las mejores trayectorias para las excavaciones, independientemente, claro, esto tiene que ver también con un trazo de un proyecto, pero también tiene que ver con la eficientización y la optimización de los equipos
para poder generar mejor estos trabajos. Y bueno, obviamente pues también utilizaron la integración digital y la colaboración entre los diferentes modelos. Y aquí pues el resultado económico pues es una reducción del 15% de los costos operativos. Y bueno, qué decir, cuando estamos hablando de movimiento de tierras y de evitar retrabajos o de consumos excesivos de combustible de equipo, pues también impacta, vemos que va a impactar en las huellas de carbono, que también eso es un punto importante que se menciona aquí. Eh, el uso de modelos digitales en este proyecto fue crítico para gestionar la complejidad del proyecto en sí, redujo los riesgos, controló los costos, optimizó recursos. Estamos hablando también de minimizar impactos ambientales con esta combinación de la tecnología BIM y Digital Twin. Dentro de los modelos gemelos digitales, pues justamente parte de lo que se aplica es esto de Machine Learning para hacer las simulaciones de estos trabajos. Entonces podemos decir que utilizaron monitoreo de simulación de operaciones o de procedimientos constructivos. Por lo tanto, la toma de decisiones se basó en datos más precisos, hubo colaboración estructurada entre las múltiples disciplinas porque a través de esta plataforma de BIM, se tenía la comunicación entre todos los tomadores de decisiones de las diferentes fases. Y bueno, qué decir del impacto ambiental, que también es importante y lo que nos permitió un ahorro en materiales o un menor desperdicio de los materiales. Y bueno, pues enfoque pues es un modelo de referencia de proyectos de infraestructura futura, perdón. Y esto es un ejemplo de Reino Unido, sin embargo, pues puede ser replicado en otras partes también del mundo, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de BIM, aquí ya hablamos de gemelos digitales, aquí ya hablamos de Machine Learning y vamos a seguir viendo otros temas que lo que, como repito, busco es que empiecen a familiarizarse con ellos. Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Este ejemplo también es muy interesante. Este es un puente en Hong Kong que conecta Hong Kong con Zhuhai y Macao. Este es un puente de 55 kilómetros de extensión que además tiene una parte que es un túnel submarino. Entonces, fíjense qué interesante y actualmente es considerado como una de las maravillas del mundo. Justamente por cómo fue desarrollado este puente, independientemente de todos de los modelos que se implementaron para su construcción. Aquí también vamos a hablar de otro de los sistemas que se implementaron aquí en este puente de sensores. Como les digo, este puente tiene 55 kilómetros de longitud y bueno, aquí tenemos una imagen. Eh, Estos sensores que se implementaron, que es lo que se conoce como el Internet de las cosas, que justamente son sensores físicos que se conectan en puntos estratégicos para determinar deformaciones dentro de la estructura del puente. Puede identificar vibraciones, desplazamientos y por lo tanto también es capaz de predecir, porque estos modelos son con inteligencia artificial, fisuras antes de que se pueda comprometer la integridad del puente. Imagínense qué importante para un puente que conecta estas zonas de Hong Kong, el poder tener información que permita que el puente no esté sin operación o que vaya a tener alguna falla estructural, porque estamos hablando no solamente de altos costos para mantenimiento correctivo o emergente incluso dentro de un puente, sino también pues qué decir que es un puente que conecta varias ciudades y que por lo tanto implica un costo en vidas humanas. Entonces, bueno, pues también aquí se utilizó aparte de los sensores, pues también el uso de Machine Learning para simular los procedimientos constructivos, gemelos digitales también, que proveían de información en tiempo real y que además son capaces de identificar ciertos patrones que se pueden considerar que son anormales y con esto evitar o prevenir fallas estructurales. Y bueno, esto sin lugar a dudas, pues, ¿de qué nos va a servir? Pues nos permite tomar decisiones preventivas
sin necesidad como tal, hacer inspecciones físicas, sino ya podemos estar monitoreando el puente 24 horas al día, 365 días al año, y el poder, y que nos avise cuando detecte alguna de estas anomalías y estar incurriendo en supervisión, el tenerlas a esta disposición, pues es sumamente complicado, ¿no? Y además que pues siempre está sujeta también muchas veces a la inspección, a las herramientas manuales y al ojo humano, ¿no? Eh, y bueno, pues qué ventajas el hecho de poder detectar a temprana edad fisuras, daños estructurales, como digo, lo cual podría derivar en una falla del puente y derivar en alguna intervención de emergencia. Y eso obviamente se traduce en mayor seguridad para los usuarios, ¿no? Y bueno, todo esto se da o se puede dar a través de toda su vida útil. Ah, porque además también, pues estos modelos que ayudan a prevenir esta serie de anomalías y evitar llegar a la falla, pues implica que también es posible dar un mejor mantenimiento preventivo. ¿Y esto en qué redunda? Pues en alargar la vida útil de la estructura. En este caso, esta estructura fue diseñada, si no mal recuerdo, para 120 años. En México y seguramente en otros países, imagínense la cantidad de estructuras, hablemos, digamos, de puentes, por ejemplo, que ya tienen, que se diseñaron o se construyeron hace 20, 30, casi 50 años y que actualmente requieren una intervención. Es sumamente complicado el intervenir una estructura como un puente, construirla desde cero. ¿Por qué? Pues implica un nuevo diseño y hay nuevos parámetros, tanto para diseño por sismo, en fin, otra serie de parámetros, pero no solamente eso, sino el costo que representa. Si podemos estar monitoreando las estructuras, podemos darle, alargar la vida útil y aprovechar y optimizar los recursos para una manera más preventiva. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, otro caso de éxito, esto es en Singapur. Este es un edificio son dos edificios que se le denomina JTC, en Cleantech, que es un área específica para desarrollo de nuevas tecnologías. Esto es en Singapur y está diseñado principalmente estos edificios para investigación, desarrollo y actividades de tipo de tecnologías limpias. Por lo tanto, el desarrollo desde la fase de proyecto hasta la construcción de estos edificios implicó obviamente reducción de huella de carbonos, alta tecnología desde la parte de la construcción, pero también fue concebida para poder operar como comentábamos hace un momento. Es decir, no solamente pasamos desde el diseño, la construcción, sino hasta la operación. Y esto es este es un ejemplo muy interesante. Ocupan una superficie de 22.300 metros cuadrados destinado principalmente a oficinas, laboratorios, etcétera. Bueno, pues dentro de esto, los principales implementación que se dieron para la construcción de este proyecto fue mediante la tecnología BIM, también gemelos digitales y obviamente algo que se llama realidad virtual, que también seguramente ya lo escucharon. Y esto se implementó desde la parte del diseño, la fabricación, la construcción, la gestión de todo el proyecto y la operación. ¿Y cuál fue el beneficio que se obtuvo de realizar esta implementación de sistemas? Bueno, pues ejemplo, hubo un 30% se estima de ahorro desde la parte de la etapa del diseño, tan solo nada más por la realidad virtual. 25 en la construcción porque este diseño ocupó de elementos prefabricados. Entonces vamos a ver cómo también ellos pudieron monitorear estos, si nos vamos a la siguiente diapositiva, pudieron monitorear estos diseños prefabricados. Y bueno, básicamente utilizaron una tecnología que le llaman Integrated Digital Delivery. Y esta tecnología, pues principalmente conecta todas estas etapas. Es muy similar a BIM, pero tiene otra aplicación que utiliza mucho también la realidad virtual. Para los que estamos en México, ¿por qué puede ser replicable? Pues una es importante porque al momento de tener toda la información concentrada y que todos los que participan dentro del proyecto tengan acceso a esta información, pues permite una mayor transparencia. Evidentemente los costos, desde la etapa de diseño
se pueden identificar las posibles desviaciones y minimizarlas. Y hay otro punto aquí importante, el que haya transparencia dentro de la información. Pues prácticamente para los que se dedican a realizar obra pública, sabemos que existen auditorías. Pues estos datos son perfectamente trazables y es mucho más fácil auditar una obra. Y bueno, pues también hay otro punto importante aquí que es la interoperabilidad, que esto es lo que mencionábamos hace rato, que obliga que los arquitectos con los ingenieros, con los contratistas, todos, primero que tengan una comunicación y una coordinación, pero además también que estemos hablando en un mismo idioma, que en este caso es el idioma digital. Y hay algunas otras herramientas que se asociaron a este proyecto que tienen que ver, incluso hay una que me llamó la atención porque le llaman Digital Lean Planning. Si algunos han escuchado sobre Lean Construction, que es construcción sin pérdidas, bueno, ahorita ya estamos hablando de todas estas metodologías, pero ya estamos hablando de tecnologías digitales. Entonces, vean cómo se va modificando la base de las técnicas que nosotros hemos aprendido para mejorar la gestión de las obras y todos ya tenemos una implementación digital, ¿no? Como el monitoreo a través de drones, la realidad virtual. Entonces es muy importante el que ustedes conozcan y sepan hacia dónde nos va a llevar la infraestructura 4.0. Y si continuamos con las diapositivas, bueno. Ahí consideraríamos que hay un salto cuántico en la gestión de la infraestructura. ¿Por qué? Pues bueno, estamos hablando primero de diferentes etapas de la gestión del proyecto, pues desde la estimación del presupuesto. ¿Qué pasa con la ingeniería tradicional? Pues está basada en presupuestos históricos, en hojas de cálculos, en manuales y en el mejor de los datos, pues obviamente ya con los programas especializados de precios unitarios, que son programas, ¿no? Y en la infraestructura 4.0 estamos hablando ya de algoritmos predictivos. Como decíamos, el BIM, pues ya es capaz también a través de toda la información digitalizada, el poder estimar los costos en tiempo real. Conforme se hace alguna modificación al proyecto, pues, se va corrigiendo, que esa es la parte importante, ¿no? Y obviamente, pues eso nos ayuda a reducir las desviaciones que de inicio, desde que estamos haciendo el presupuesto, ya existen. Otro punto importante es la supervisión del avance, como comentábamos. En lugar de estar sujetos a reportes semanales o quincenales, actualmente podemos hacer una supervisión en tiempo real a través de drones con reportes que pueden ir de manera diaria, incluso al momento que se requiera. Y eso es muy útil, sobre todo en algunos proyectos donde ocurre alguna situación emergente, que al final también hay imponderables que tienen que ver más con temas sociales o de la situación de la naturaleza. Que justamente nos van a permitir el poder identificar y poder tomar decisiones en tiempo real. Em, Gestión de riesgos. Otro punto importante también es la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando identificamos un riesgo? Es porque generalmente ya ocurrió. ¿Y cómo lo mitigamos? Bueno, ya no lo mitigamos, sino lo atacamos. Solucionamos el problema, pero eso nos repercute en sobrecostos. Con los modelos digitales, como son los gemelos digitales, podemos anticipar esos riesgos a través de simular, como decíamos anteriormente, los procedimientos constructivos o el procedimiento para una excavación, o cómo va a funcionar o cómo va a operar cierto proyecto, ¿no? Y esto nos ayuda a identificar y disminuir esos riesgos, porque además también estos modelos digitales nos identifican estos posibles riesgos y nos dan opciones para mitigar. Y bueno, pues obviamente cualquier mitigación de riesgo pues nos afecta tanto en el costo del presupuesto total como también todo lo que tiene que ver con temas de primas de seguros y atención a contingencias. ¿Y qué decir del tema de mantenimiento? Pues pasemos de un mantenimiento correctivo, que es reparar cuando ya falló, a un predictivo, ¿no? Como poníamos el ejemplo de estos sensores de Internet sobre las cosas,
que avisan antes de que pueda ocurrir la falla, ¿no? Y eso pues definitivamente nos va a generar el incrementar la vida útil del activo o también reducir justamente el costo del mantenimiento. Y un punto todavía más importante que es la toma de decisiones. Que pasemos de la intuición profesional y los datos, que no son en tiempo real, sí tenemos datos históricos que a veces no podemos ni procesar, a ya escritorios de información de tiempo real, en donde podemos tener la información al momento que sucede y la información certera de qué es lo que está pasando. Y pues eso como nos ayuda pues a ser más oportunos, a ser más eficientes y a tener una transparencia sobre cómo se está gestionando el proyecto. Y si pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ya hablamos sobre estos modelos digitales aplicados al desarrollo de infraestructura, pero estos modelos digitales, sobre todo los que estamos nosotros actualmente implementando en México y seguramente en muchos países, bueno, provienen de estos países que son punta en el desarrollo digital. Pero ¿qué pasa también con nosotros como países como México, donde no hemos desarrollado estos algoritmos para aplicarlos? O no los hemos desarrollado de tal manera que puedan ser replicables en cada uno de los proyectos. Entonces, es muy importante el que también nosotros participemos no solamente en la implementación de estos modelos digitales, sino también en el desarrollo de los algoritmos. Nosotros como ingenieros especializados, a partir de la experiencia y de lo que conocemos, que vayamos desarrollando estos algoritmos. Y aquí hay un punto importante que este punto yo lo toqué el mes pasado en una plática que tuve la oportunidad de dar aquí en México, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y que hablaba justamente del tema de inteligencia artificial, y que mencionaba algo que actualmente se conoce como el techo de cristal del algoritmo. ¿Y por qué le llaman el techo de cristal? Porque al final del día hay unas barreras dentro de esta inteligencia artificial que no vemos, pero muchas tienen que ver con sesgos de género, incluso también pueden tener sesgos raciales. ¿Y con qué tienen que ver? Pues con quien genera estos algoritmos. Como estos algoritmos se desarrollan a partir de datos históricos, pueden tener ciertos sesgos, como voy a ponerles aquí un solo ejemplo nada más para hablar sobre el tema de nuestra participación como mujeres en el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Si no intervenimos nosotros como profesionistas y nosotras como mujeres en esta área de oportunidad, pues bueno, pues vamos a implementar también sistemas de inteligencia artificial que provienen de otros países que a lo mejor no se adaptan exactamente a las necesidades de los proyectos que hay en nuestra localidad. Incluso, por ejemplo, estos modelos como el BIM, que pueden ser replicables, pero hay algunos otros que seguramente en países como México podemos tener en comunidades más aisladas y que requieren ahí un análisis más particular porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la situación geográfica, en fin, una serie de particularidades que sí es importante que se puedan diseñar a partir de, el país en el que nos encontramos y eso se llama soberanía en la inteligencia artificial. Entonces, y el otro punto muy importante es también quién revisa estos algoritmos digitales, quién los revisa para decir si están implementados de manera correcta, no hay sesgos y no nos permiten falsos positivos, por así decirlo. Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Y continuando con un ejemplo más para las ingenieras especializadas, este es un ejemplo de una investigación que hizo Reuters y que publicó hace algunos años, en el 2018. Imagínense, Amazon, este gigante como es de desarrollo tecnológico, desarrolló un algoritmo, un motor de búsqueda para la contratación de recursos humanos. Tristemente o desafortunadamente, y por eso ahí es el llamado específicamente para las mujeres, cuando se desarrolló este algoritmo, se buscó información o se alimentó con información a través de 10 años, 10 años en los cuales la participación en el desarrollo tecnológico principalmente había sido de los hombres. ¿Qué aprendió este algoritmo? Aprendió a discriminar a las mujeres, aprendió
que el ser mujer, como no había sido tan continuo, empezó a penalizarlas con cierta puntuación porque les asignaba cierto puntaje o estrellas a cada uno de los currículums. Y todavía peor porque hubo mujeres que además provenían de universidades específicamente de mujeres. Entonces, estas eran doblemente penalizadas. Amazon como tal nunca se pronunció. Evidentemente, este motor de búsqueda, una vez que ya lo habían implementado, lo desecharon. Y bueno, pues, ¿qué es el aprendizaje de esto? Es que el motor de búsqueda de talento que penalizaba la palabra mujeres en los currículums. Esa fue la falla. ¿Cuál fue la causa? Pues el entrenamiento con datos sesgados en una historia, en una industria que históricamente pues era masculina. Y eso nos pasa también en la ingeniería y considero que prácticamente todas las ingenierías que tradicionalmente han sido con mayor participación masculina. ¿Y cuál es la lección? Pues que todos los sistemas pueden funcionar técnicamente porque al final el motor de búsqueda hizo lo que le pidieron, pero ¿cuál fue el error? Que éticamente pues, fue desastroso porque partió de datos sesgados. Entonces, por eso es que es importante la participación también en estos algoritmos y considero que dentro de la ingeniería y dentro de todos los procesos administrativos que desarrollamos también como ingenieros y que apoyan a nuestra área de expertise, pues tenemos esta oportunidad de implementar inteligencia artificial para poder ser más eficientes, pero también el poder desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Rápidamente voy a hablar de un ejemplo que les gustó mucho en esta conferencia y nuevamente está enfocado a las mujeres. Y es un caso muy curioso. En 1946 se construye la primera computadora para el Pentágono. Era una computadora que analizaba los patrones de los misiles. Esta computadora fue desarrollada por John Presper y John William, que son reconocidos y siempre se les reconoció el hecho de haber desarrollado esta ENIAC, como se le conocía en aquel momento. Sin embargo, nosotros podemos investigar un poquito más y hay algunas imágenes donde se les reconoce a los fabricantes o a los desarrolladores de esta computadora y por ahí aparecían una que otra mujer. Durante muchos años se pensaba que esas mujeres eran como edecanes y no, realmente eran mujeres científicas matemáticas que fueron las primeras en desarrollar la programación de esta computadora y partieron de la nada. Es decir, ellas desarrollaron este algoritmo. Obviamente, la programación es muy diferente a la inteligencia artificial, porque la programación, pues, hace para lo que está desarrollada. La inteligencia artificial parte de una programación, pero está alimentada con información y empieza a ser generativa y, por así decirlo, pensar por sí misma. Entonces, es muy interesante el mencionar esto porque hasta creo que en 1995 se les reconoció a estas mujeres como las primeras que habían programado la computadora para que hiciera este análisis de las trayectorias de los misiles y fueron mujeres específicamente. Tristemente no se les reconoció sino muchas décadas después. Entonces, es importante que veamos este ejemplo nosotros como mujeres y participemos más en el desarrollo tecnológico de estos algoritmos, no solamente, repito, implementar la tecnología, sino también el desarrollarlo. Y bueno, si continuamos con las diapositivas, ahora, ¿por qué es importante mencionar que la inteligencia artificial es para optimizar las ingenierías en general también, ¿no? Veamos a la inteligencia artificial como una aliada en automatizar tareas administrativas también para liberar el potencial intelectual. Es decir, nos ayudan a procesar información, cantidad de datos, para que nosotros seamos los que tomemos las decisiones y busquemos enfocar nosotros como ingenieros en perfiles ya más directivos. Y bueno, sobre todo aquí hay que reducir la brecha de género de la eficiencia tecnológica con más participación de las mujeres. Y si continuamos en la siguiente diapositiva, para concluir esta participación, pues vamos a hacer una reflexión y decir que la infraestructura ha sido históricamente uno de los principales motores del desarrollo económico y social de todas las naciones. Sin embargo, estos modelos tradicionales de gestión
ya hemos visto que tienen ciertas limitaciones importantes y no solamente las hemos visto, sino hemos trabajado con ellas y hemos seguido solucionando la problemática que también conlleva en estos contextos donde hay retrasos, donde hay sobrecostos, falta de información integrada y que de alguna manera pega en la eficiencia de la inversión pública o privada. Esta infraestructura 4.0 sí representa un cambio de paradigma en la forma en que concebimos, también diseñamos y construimos y también operamos los proyectos de infraestructura. Estamos hablando ya de un proceso mucho más completo. Por eso hablábamos de la visión holística y que estamos dentro de un sistema de todos los sistemas. La integración de tecnologías como el BIM, inteligencia artificial, sensores inteligentes, inteligencia de datos, gemelos digitales, pues sí permiten transformar la gestión de proyectos y decíamos ya desde un enfoque reactivo hacia un modelo predictivo o preventivo, pero además está basado en información y en evidencia técnica, porque es lo que va recopilando. Hemos visto los casos internacionales que demuestran que la digitalización de la infraestructura ya no es una visión futura, ya no es algo que va a llegar a pasar, sino ya estamos hablando que ya pasó incluso una década antes. Ya es una realidad que además genera resultados que son perfectamente medibles, reducen tiempos, reducen costos, mejoran la seguridad y la transparencia de los recursos. Para América Latina y particularmente para países como México, el adoptar estos modelos, pues sí representa una oportunidad de estrategia para modernizar la gestión de cómo llevamos actualmente la infraestructura pública. Porque además, como digo, es muy importante mencionar que fortalece la transparencia y con esto, al poder eficientar los recursos, pues maximiza el impacto social de las inversiones. Y no solamente la obra pública, sino también la privada, que es donde también se ha dado ya un poco más este avance. En este contexto, la ingeniería o nosotros como ingeniero enfrentamos un desafío que es evolucionar ya hacia los modelos en donde la experiencia técnica se combine con el uso inteligente de los datos y las tecnologías digitales. Ya no podemos, y ya no estamos hablando de programas como los programas de costos o programas para dibujos. Estamos hablando ya de tecnologías que conllevan información, la recopilación de información, el análisis de esa información y que nos arrojan resultados. La inteligencia artificial y plataformas digitales, es importante mencionarlo, o desde mi punto de vista, no deben de sustituir al ingeniero, al contrario, deben de potenciar su capacidad de análisis, fortalecerlo para la toma de decisiones y tener esta seguridad para que permita que gestione los proyectos con una mayor precisión, pero también responsabilidad. Y pues en última instancia, el verdadero objetivo de esta infraestructura, pues no es solamente construir obras eficientes, sino que garanticemos que el recurso pues sea invertido de la forma como fue concebido. Y bueno, pues vemos que la infraestructura 4.0 tiene varios elementos, como es el valor de la inversión, la inteligencia artificial como una herramienta para garantizar, como ya decíamos, que cada peso vaya a donde tiene que ir. Además, tiene viabilidad y transparencia, que el proyecto sea controlado rigurosamente por datos. Porque además esto no solamente convierte en la infraestructura como un activo transparente, sino además, sobre todo, exitoso en todas sus etapas. El factor humano y de liderazgo es muy importante también con este desarrollo tecnológico, porque la transformación digital demanda un liderazgo más colaborativo, pero también con un alto nivel de ética y responsabilidad, pero multifuncional, porque estamos hablando de crear ecosistemas en donde participan diferentes entes. Y obviamente, pues esto implica el empoderamiento profesional, que la tecnología no controle al ingeniero, sino que el ingeniero especializado controle a la tecnología. ¿Esto qué implica? Nuevos esquemas de trabajo. Entonces, este es un punto importante, por eso había que resaltado. Y bueno, pues evidentemente cuando estamos hablando de la brecha de género, el participar nosotras como mujeres y elevar estos estándares de la industria para que estos motores de inteligencia artificial pues no tengan sesgos.
Y si nos vamos al final, la última diapositiva, y podríamos decir que la infraestructura del futuro no solo se construirá con suposiciones, sino con datos en tiempo real, con inteligencia y con visión estratégica. Y que pasemos de la reacción a la prevención o a la predicción de situaciones futuras. Y bueno, pues con esto termino. Les agradezco mucho. Espero que les haya parecido interesante. Es un tema todavía en desarrollo. ¿A qué me refiero? Bueno, se está implementando, como les digo, en México, por lo menos algunas de estas tecnologías ya se habían escuchado, vamos en un avance lento, pero es importante que reconozcamos que este es el futuro y este es el destino. Hacia atrás ya no va a haber vuelta. Entonces es importante que nos capacitemos, que nos informemos, que conozcamos, que implementemos y que impulsemos también el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Si gusta, pasamos rápidamente a preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta, a favor de levantar la mano digital que tenemos aquí en herramientas, o si gustan hacerla directamente, adelante. Sí, el ingeniero José Guadalupe y posteriormente Edson Telles, por favor. Buenas tardes, Buenas tardes. excelente presentación. Yo tengo nada más una pregunta o una inquietud. A la hora de hacer los análisis de precios unitarios para hacer una licitación ante cualquier dependencia federal, estatal o municipal, siempre están manejando el porcentaje de indirectos. Usted menciona de que se maneja, bueno, yo le llamo indirectos, entre un 15 y un 20%. Entonces, la pregunta específica que eso maneja usted de imprevistos, bueno, yo lo tomo como indirecto y usted lo toma como imprevistos, no sé si sea lo mismo. El Sí, tema es claro. que, Ajá. normalmente para tomar en cuenta qué tipo de indirectos o imprevistos se toma la capacidad de la empresa en cuestión a su infraestructura como técnica y económica. En este caso, ¿a qué se refiere ese tipo de porcentaje? Si una empresa pequeña cotiza o hace una cotización o hace alguna licitación, pues ya ve que en gobierno del estado, a nivel estatal o municipal o federal, piden como una garantía de su capacidad técnica económica para poder asistir, no, para poder asignar una obra. Entonces, por ejemplo, ICA es una empresa grandísima y sus indirectos a lo mejor o sus imprevistos no están entre el 5 al 20, a lo mejor están en el 50%. Entonces, yo quería preguntar específicamente en ese tema, porque una empresa tan grande no puede tener unos imprevistos del 15 al 20, o no sé si estoy en lo correcto o a lo mejor no. No sé si me expliqué. Sí, sí, efectivamente estamos hablando de dos cosas distintas, porque entiendo a lo que usted se refiere a lo que se calcula como indirectos, financiamiento y utilidad, que es, digamos, ese porcentaje global el que menciona. Nosotros como sociedad de costos lo que siempre hemos impulsado es porque haya un análisis previo de las condiciones de la empresa para poder trasladarlo a una licitación, porque sabemos que una licitación en México tiene unos plazos muy específicos en los cuales no podríamos hacer un análisis real, pero sí se tiene que hacer un análisis previo de la empresa para poder establecer esos porcentajes. Particularmente yo no estoy de acuerdo en decir que estos porcentajes tengan un rango, digamos, puede uno mencionarlo por así decirlo, por parte estadística, pero en realidad el porcentaje es el que establece cada una de las empresas con respecto a su propia capacidad de contratación y todos sus activos como recursos humanos, financieros, etcétera. Entonces, esa es una cosa y digamos, a las desviaciones a los que se refiere, digamos, a los imponderables, es a lo que normalmente conocemos cuando desarrollamos una obra pública que por falta de especificaciones o el proyecto detallado justamente, pues qué es lo que pasa en la ejecución del proyecto, pues vamos identificando algunos trabajos
que no estaban considerados o algunas situaciones que incrementan los costos. A eso es a lo que se refiere. Incluso en México, pues hablamos que la ley reconoce los convenios modificatorios, incluso hasta en un 25%, ¿no? Pero bueno, esa es otra situación. Pero básicamente a lo que nos referíamos en esta diapositiva, a lo que me refería particularmente, es justamente que teniendo estos modelos digitales podamos reducir estos imprevistos por conceptos adicionales, por cantidades adicionales, que muchas veces es de lo que adolece la obra pública o que incluso se traduzcan también en ampliación en tiempo, que conservadoramente se menciona unas desviaciones del 15-20%, pero a mí me ha tocado obras donde la desviación en monto y tiempo, bueno, ha superado el 100%, ¿no? Y eso es justamente lo que se enfoca esta infraestructura 4.0 a reducir ese porcentaje que sabemos que incluso 15 o 20% se da, porque seguramente en México estoy hablando, no sé si en otros países, tristemente, pues sí nos encontramos obras con una desviación en monto o tiempo que superan más que este porcentaje que hablamos, ¿no? Pero sí son cosas distintas. Y mi recomendación es que los porcentajes en México que se calculen tienen que ser con base al análisis de la empresa. Ok, y por último, el control de calidad. Usted hablaba ahí que en el caso del puente, y se me hace sumamente, ¿cómo se llama? Fantástico, que detecten ya el tipo de fallas estructurales, porque normalmente, por hablar de una infraestructura, el metro, que el problema son los tornillos que le achacan a que se cayó porque o faltaban o estaban oxidados, X. Normalmente las pruebas destructivas que se hacen en los concretos o en cualquier obra, también hay pruebas no destructivas como es la detección de fallas en las soldaduras de la infraestructura. Si manejan a través de la inteligencia artificial detectar ese tipo de fallas, se me hace sumamente interesante porque ya no tendríamos que hacer pruebas no destructivas en las estructuras, sino que nos iríamos directamente a la reparación donde maneja la inteligencia artificial esos tipos de fisuras. Me imagino que son fisuras en estructuras de acero, ¿no? Entonces, eso se me hace un adelante pues, excepcional para la seguridad de los usuarios. Sí, exactamente, y por eso poníamos este ejemplo muy interesante de este puente que actualmente es considerado como una maravilla del mundo. Claro, evidentemente, esta inversión, y es importante lo que usted comenta porque, por ejemplo, en el caso del metro de la Ciudad de México representa una inversión bastante grande. Este puente representó una inversión bastante cuantiosa y pues, lo que ellos están buscando es a través de la predicción disminuir el riesgo de algún elemento que pueda llegar a fallar. Lo que usted comenta es lo ideal y bueno, pues lo que estamos haciendo con este tipo de charlas es justamente que se conozca que existen estas nuevas tecnologías y que podamos nosotros también impulsarla. Pero primero, pues saber que existen, que investiguemos, que nos informemos y que podamos también impulsarla, porque lo que usted comenta es lo que es la conclusión de esta presentación, de esta plática, que es pues justamente reducir los costos y optimizar los recursos que se utilizan para el mantenimiento de estas estructuras. Pues muchas gracias. Y sin Mande. mencionar también el costo que representa la vida humana, porque usted ya sabrá de una situación que pasó hace algunos años, ¿no? Sí, no, interesante plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Guadalupe. Vamos con Edson Telles, por favor. Buenas Adelante. tardes, ingeniera Sofía. Muchas gracias. Para todo proyecto de infraestructura se necesita algún modelo económico, ya sea APP o PPS. Mi pregunta es, ¿usted considera que con la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que se habla de infraestructura 4.0, ya no se tenga que depender de un tercero o un área específica de la empresa para hacer el modelo financiero o siempre va a necesitar una? Esa es una pregunta muy interesante porque incluso esta es la preocupación en general sobre todas las aplicaciones de inteligencia artificial, el que puedan sustituir
digamos, a las personas, ¿no? Y yo considero que esto no se va a dar porque nosotros como personas, como ingenieros, como líderes de proyecto, por eso insistía mucho en que estas tecnologías nos ayudan a optimizar. Nosotros seguimos siendo los que tomamos las decisiones, claro, pero con estas herramientas que nos permiten hacer mejores análisis y que nos arrojan resultados. Pero al final del día, quienes tenemos ahorita la expertise somos nosotros. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo que pusimos hace un momento con la parte de recursos humanos, que decíamos, bueno, sí, sustituyó este motor de búsqueda a un, digamos, gerente de recursos humanos, pues evidentemente no lo sustituyó. Esto le permitió, bueno, en este caso, como tenía un sesgo de género, le permitió eficientar su trabajo, pero nosotros somos los que tenemos que seguir haciendo la verificación de la información que nos proporciona. ¿Qué quiere decir? Que partimos de la expertise que nosotros tenemos, nosotros le pedimos que buscar la interpretación de los datos, nosotros somos los que tenemos que utilizarla, implementando, porque quien va a tomar la decisión en sí no es la herramienta, no es la inteligencia artificial, sino somos nosotros. Entonces, definitivamente sí se requieren personas para que puedan liderar esta parte de los modelos financieros, pero lo que estamos impulsando es que justamente utilicen estas nuevas tecnologías para que puedan tomar decisiones más oportunas, más aproximadas a lo real y sobre todo con información procesada de diferentes datos históricos. ¿A qué me refiero? Al principio de la plática yo les decía, es que nosotros como humanos no tenemos la capacidad de procesar tanta información en tan poco tiempo. Bueno, pues vamos a decirlo incluso, hacer operaciones, salvo algunas mentes brillantes que sabemos que existen, pero incluso todos utilizamos en algún momento una calculadora para operaciones algebraicas un poquito más complejas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. O sea, qué tan rápido podemos tener esta información para que seamos nosotros los que tomemos la decisión? Y por eso hago mucho hincapié en que nosotros tenemos que partir primero del conocimiento de que existe, de la capacitación para poder utilizar estas herramientas y que nosotros seamos los que usemos la herramienta, no que la herramienta decida por nosotros. Ok, ingeniera, muchas gracias. Gracias. Adelante, Pablo. Sí, me parece que no hay más preguntas. Ingeniero Marco Antonio Méndez, si gusta hacer el último comentario, por favor. Me parece que... Ah, listo. Me parece que está apagado su micrófono. Hola, buenas tardes. Muy interesante conferencia, maestra Sofía. Muchas gracias por estar presente en este ciclo de conferencias panamericanas. Y antes de que le demos aquí la constancia de su participación, quisiéramos pedirle a todos los presentes que abran su cámara para que tomemos la fotografía de grupo, su cámara y también su sonrisa, porque luego están muy serios todos. ¿Les parece bien? Y le pediremos aquí a Pablo Luna que por favor haga la captura de pantalla y podamos, bajo este esquema, tener la captura, la foto de recuerdo. Tú nos avisas. Claro, vamos con 3 capturas. Vamos con la primera, iniciamos 1, 2, 3. Listo, ya tenemos la primera. Un segundo, por favor. Vamos con la segunda. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Y vamos con la última, por favor. Un segundo, un segundo, un segundo. Ahora sí. Listo. 1,
Pues muchas Dos, gracias. tres. Listo. Pues muchas gracias. Le hacemos entrega de su reconocimiento a la conferencista del día de hoy. Por favor, lee el documento, Pablo. Sí, por supuesto. Me parece que ya pueden visualizarlo en pantalla. Me permito mencionar a las organizaciones involucradas en este proyecto: la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Colegio de Ingenieros de Guatemala, Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y, por supuesto, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Otorgan la presente constancia a la maestra Julia Sofía Espinosa Maldonado por su destacada participación en la conferencia Industria 4.0, el algoritmo del proceso, la inteligencia artificial en la rentabilidad y el control de la obra iberoamericana, con las firmas de las organizaciones fundadoras y, por supuesto, con la fecha del día de hoy, 12 de marzo del 2026. Felicidades, maestra. Muchas gracias por invitarme. No, gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Que todos pasen una feliz tarde. Y no sé si algunos están por aquí todavía conectados para tramitar su constancia. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana, todos. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes tardes, a todos. Inge. Y buenas tardes, Gracias. maestra. Nada Gracias. más nos quedaríamos quienes falten de colocar su correo. Buenas En tardes su a nombre. todos, gracias. Sí. Gracias, hasta luego, buena tarde. Buenas Nada más tardes a nos todos. quedamos que faltaría de colocar sus datos, por favor. Hasta luego, gracias desde Valencia, Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias, excelente tarde. Saludos a todos. Muchas gracias, Pablo. Saludos.